Descartes parte entonces en busca del argumento para dudar de las verdades analíticas, para dudar de que 2 más 3 es 5. ¿Cómo está organizado este largo final de la primera meditación? Presenta Descartes primero un primer argumento para dudar de que 2 más 3 es 5, luego lo retira y presenta el argumento definitivo, fin de la primera meditación, ha podido dudarse de todo. Repito la idea. Presenta un primer argumento, que es el que vamos a leer ahora, para dudar de que 2 más 3 es 5, luego lo retira, como si no fuera necesario, porque tiene otro argumento, presenta el segundo argumento para dudar de que 2 más 3 es 5, es un argumento famoso en la historia de la filosofía. A través de ese argumento duda de que 2 más 3 es 5, y en particular ese mismo argumento también le permite dudar de todo. No solamente de que 2 más 3 es 5, sino de todo, pero en principio es un argumento teledirigido, pensado para dudar de que 2 más 3 es 5. Finalmente, duda de todo, fin de la meditación. El primer argumento. Ahora, ¿por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué hace así? ¿Por qué el largo cierre de esta primera meditación tiene esa estructura? Un primer argumento que se examina y que luego se retira. Bueno, porque el primer argumento tiene sus dificultades, presenta sus dificultades. Sin embargo, Descartes parece interesado en que nosotros examinemos ese argumento y algunas de sus dificultades. Luego lo retira y presenta el argumento definitivo. Es decir, a pesar de que el argumento tiene más de una dificultad, es interesante el análisis. Es lo que parece decirnos Descartes. Y luego se muestra que no necesitamos ese argumento para dudar de que 2 más 3 es 5, que puede haber otro. ¿Cuál es el primer argumento para dudar de que 2 más 3 es 5? Dios me engaña. Dios podría hacerme creer, Dios que es todopoderoso, podría hacerme creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad no lo es. ¿Pero cuánto es? No lo sé. Él podría hacerme creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad no lo es. A uno ese argumento le parece un poco extraño, pero Descartes en una línea extraordinaria desde mi punto de vista muestra que no tiene nada de extraordinario el argumento. Dice, sin embargo, hace mucho tiempo que guardo en mi mente, ahí no dice espíritu, dice mente, una cierta opinión, que hay un Dios que puede todo, que me ha creado y producido tal como soy. Pues bien, ¿quién podría asegurarme que ese Dios no haya hecho de modo que no exista ninguna tierra, ningún cielo, ningún cuerpo extenso, ninguna magnitud y lugar, y que sin embargo tenga yo los sentimientos de todas esas cosas y que todas ellas me parezcan existir tal como las veo? ¿Qué tal? ¿Por qué no podría ocurrir que en realidad no existiera en el mundo más que un balde, mi mente, y algo así como Dios imponiéndome cada uno de los estados de conciencia por los que paso? En esta situación no existe el mundo, no hay cuerpos extensos, y tampoco, porque él podría hacerme creer que esto en realidad es así, cuando en realidad no lo es, tampoco 2 más 3 es 5. No podría existir un Dios que me engañara. Solo hago una aclaración respecto del argumento. El argumento dice, sin embargo, hace mucho tiempo que guardo en mi mente una cierta opinión, que hay un Dios, etc. ¿No podría pasar que ese Dios fuera engañador? A veces los alumnos pierden de vista de que un argumento es un argumento. Un argumento para dudar no necesita ser verdadero. No necesita ser verdadero. Él dice, bueno, yo tengo la opinión de que Dios existe y me digo, ese Dios podría ser engañador. Ese argumento mancha de duda la verdad analítica 2 más 3 es 5. Pero no es que Descartes sabe o postula la existencia de Dios. No podría, yo creo que existe, pero también podría no existir. Pero no podría existir un Dios que me hiciera creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad no lo es. Sí, digamos que podría ocurrir como mera posibilidad. Entonces 2 más 3 no es 5. Porque 2 más 3 es dudoso entonces, porque he imaginado un modo de poner esa verdad en duda y entonces debe ser descartada por mí, que busco certezas, como si fuera falsa, luego 2 más 3 no es 5. Esa es una aclaración que quiero hacer respecto a los argumentos. Los argumentos no necesitan ser verdaderos.
Descartes cree que los sentidos me engañan, no, pero se da cuenta de que son engañosos. Descartes cree que está durmiendo, no, pero se da cuenta de que no distingue la vigilia del sueño con absoluta certeza. Lo mismo ahora, podría pasar que Dios existiera y me engañara. En ese caso, 2 más 3 no sería 5 porque Él me impondría, me haría creer, me impondría esa verdad, esa supuesta verdad. Me haría creer que 2 más 3 es 5 cuando en realidad no lo es. A uno el argumento lo termina de convencer cuando Descartes dice esto. Más aún, así como a veces juzgo que los otros se equivocan incluso en las cosas que según piensan, saben con la mayor certeza, puede suceder que Él, Dios, haya querido que me engañe toda vez que adiciono 2 a 3, o que enumero los lados de un cuadrado, o que juzgo sobre algo aún más fácil, si puede imaginarse algo más fácil que eso. El argumento es excelente desde este punto de vista, es contundente, es elocuente desde este punto de vista. Descartes me dice, así como yo algunas veces he visto a alguien completamente convencido de algo que yo sabía que era falso, así podría verme Dios cuando digo que 2 más 3 es 5, completamente convencido de algo falso. La situación es esta, pusimos este ejemplo en clase. Veo a 2 personas conversando y una le dice a la otra, qué suerte que mañana hay paro de transporte porque no voy a venir a trabajar y entonces en mi casa voy a hacer una serie de cosas, etcétera, etcétera. Y uno que está escuchando esa conversación sabe, porque ha visto la televisión recién, que el paro se levantó, que mañana no hay paro de transporte. Y de repente vive esta situación, ve a alguien, a esa persona completamente convencida de algo que uno sabe que es falso. Bueno, así como a mí me ha ocurrido ver a determinadas personas completamente convencidas de algo que yo sé, que yo sabía que era falso, así podría verme Dios a mí sumar 2 más 3 y decir que es 5. Es decir, Descartes muestra una cosa inquietante, que allí donde hay certeza podría no haber verdad, o que la certeza podría estar referida a algo falso. Esa persona está completamente convencida, sabe con certeza, cree saber con certeza algo falso. Del mismo modo, yo creo que 2 más 3 es 5, creo que hay verdad ahí y vivo esa verdad con certeza, pero la certeza podría estar mal aplicada, podría estar aplicada a algo falso. Sería una forma de la locura. Y también he experimentado esa desconexión, yo, nosotros, cualquiera, hemos experimentado esa desconexión entre certeza y verdad, por ejemplo, en un loco completamente convencido de algo que sabemos que es falso o de algo que es simplemente cualquier cosa. Así podría verme Dios a mí, sumar 2 más 3 y decir que es 5. El argumento es inquietante, porque después de todo el trabajo sobre la certeza que está haciendo Descartes, entiende que la certeza podría estar aplicada, mal aplicada, sobre alguna opinión falsa. Es como si la certeza no me probara que algo es verdadero. Yo vivo con certeza que 2 más 3 es 5, pero eso parecería no probarme, o podría no probarme que 2 más 3 sea 5, así como yo he visto convencidas a determinadas personas de cosas que yo sabía que eran falsas. ¿Cuál es el problema de ese argumento? El primer problema que tiene el argumento Dios me engaña es que es un argumento esencialmente hereje, herético, que llevaría directamente a Descartes a la persecución por parte de la Inquisición y eventualmente a la hoguera. Tiene ese primer problema. El segundo problema es que es totalizante. Si Dios, que es todopoderoso, me engaña, no parece haber mucho más que hacer. Una vez que se me ocurre ese argumento, el escepticismo cae como una lápida, digamos, sobre todos los conocimientos. La tercera dificultad que tiene ese argumento, Dios me engaña, es que es contradictorio con una idea de Dios, con una definición de Dios, que es la definición que ya está, digamos, en el título de las meditaciones. Dios es una sustancia soberanamente perfecta. Dios es, entre otras cosas, soberanamente bueno, bondadoso, no podría engañarme. Sería contradictorio como con las características propias de su sustancia. Entonces Descartes dice pero quizá Dios no ha querido que yo me engañe de ese modo, pues se dice de él que es soberanamente bueno.
Eso está muy bien, dice, pero no creo que sea Dios porque, claro, de Dios se dice, no creo que Dios me engañe porque de Dios se dice que es soberanamente bueno. Y de repente dice una cosa extraordinaria. Sin embargo, si repugnase a su bondad hacerme tal que yo me equivoque siempre, parecería que también debiera repugnarle permitir que me equivoque alguna vez, y no hay duda de que en efecto lo permite. Va para atrás y va para adelante de nuevo. Ese argumento lo llamamos el argumento del es bueno porque me pega a veces. No tiene sentido decir que alguien es bueno porque me pega a veces. Alguien que es bueno no te pega nunca. De Dios dicen que es bueno, dice Descartes. Bueno, de alguien bueno, si dicen que es bueno, debería ser porque Él no permite que nunca yo me equivoque, porque nunca me engaña. Y sin embargo yo sé que me equivoco. Es decir, que yo sé que a veces Él permite que me engañe. Entonces, ¿cómo es que Dios es bueno? Flota en ese pasaje de la meditación la idea de que Dios es bondadoso. Es bondadoso, pero a veces me pega. Es bondadoso, pero a veces me engaña. ¿Qué quiere decir que Dios es bondadoso?